En la continua escalada que vive Oriente Próximo, en las últimas horas hemos asistido a la incursión de tropas israelíes en el sur del Líbano, a los proyectiles de Hezbollah contra Israel, a un atentado terrorista palestino con muertos en Tel Aviv y especialmente a un ataque masivo y sin precedentes de Irán contra Israel. Esto lo que hace es empujar a la región a una guerra total, a no ser que ya esté inmersa en este momento en esa guerra. Y que sea eso lo que estamos viviendo en estos momentos. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 2 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Hablamos de 181 misiles balísticos disparados desde Irán a más de 2.000 kilómetros de su destino, en Israel, por orden del ayatolá Ali Jamenei. Apenas han pasado unas horas de ese ataque, pero estamos en Haifa, al norte de Israel, con el corresponsal del Mundo, con Sal Emergui. Sal, mientras los misiles iban apareciendo ya en el cielo de Israel, el sonido de las explosiones pues se mezclaba, ¿no?, con el de las sirenas, ese sonido tan característico, golpeando las principales ciudades y todo el país, ¿no?, en definitiva. El ataque no ha dejado muertos israelíes, pero ¿cómo se ha vivido en el país, entre la gente? ¿Qué es lo que ha pasado esas horas? Bueno, pues realmente al mediodía empezaron a hacer las noticias o informaciones de un posible ataque inminente de Irán, que salieron tanto de Israel como sobre todo de Estados Unidos. No es la primera vez que Irán atacaría, sino la segunda. La primera fue en abril, pero también algunos pensaban que Irán no cometería este error, según los israelíes, porque Irán podría dar la oportunidad a Israel para hacer un ataque masivo de represalia contra Irán. ¿Cómo se vivió exactamente? Pues evidentemente enseguida la Protección Civil, el portavoz, dio nuevas normas para, por ejemplo, límite de aforos, anulación de bastantes eventos importantes, todo tipo de recomendaciones para estar cerca de los refugios. Es decir, se notaba cuando el ejército hace ese tipo de indicaciones que es que pasa algo. Entonces, al final, a media tarde fue cuando las sirenas recorrieron todo el país con este ataque, que realmente más de 180 misiles balísticos es algo que Israel nunca lo había sufrido, y ni mucho menos, por supuesto, de Irán. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wow! הכל נופל לנבטים, אני אומר לך, מתקפה אחת החזקות. אימא'לה, זהו. Que sepamos, el ataque sin precedentes de Irán no ha dejado muertos israelíes. Algunos de los misiles balísticos sí que han impactado en el centro del país, pero la mayoría han sido interceptados por el famoso escudo defensivo de Israel, y gracias también, por cierto, a la colaboración de Estados Unidos y de Jordania. El sistema de defensa antiaérea tiene varias capas, por así decirlo. La más famosa es la cúpula de hierro, pero también ahí está la onda de David o los sistemas Arrow, flecha en español. Cada uno de esos sistemas se encarga de interceptar un tipo de misiles enemigos de Israel. En el caso de los misiles balísticos de largo alcance, que tardan unos 12 minutos en llegar, es el sistema flecha, digamos el más sofisticado. Entre otras cosas, Irán ha intentado saturar las defensas israelíes con una serie de objetivos. La lluvia de misiles de Irán ha conseguido esos objetivos, Sal. A ver, por supuesto que según Irán tuvo bastante éxito, y que, según la Guardia Revolucionaria, el 90% de sus blancos impactaron en sus objetivos, pero Israel y también Estados Unidos dicen que fracasó. Y digo Estados Unidos porque es evidente que la mayoría de los misiles fueron interceptados por la cúpula de hierro, la sistema Hedge, todo tipo de sistemas israelíes, pero también por Estados Unidos. Y también vimos, por ejemplo, cómo Jordania, cuando misiles iraníes entraron en su espacio aéreo, lo interceptaron también. Es decir, cayeron varios misiles en el centro de Israel, en el centro de Tel Aviv concretamente, y también en el sur. El ataque fue simultáneo
La metralla de un misil provocó la muerte de un palestino en Jericó durante el ataque y algunos heridos israelíes, pero el hecho de que no hubo víctimas mortales en Israel no significa que la respuesta va a ser mayor o menor, es decir, la respuesta israelí va a ser realmente contundente. يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء كانت بالنسبة إلينا أياما ثقيلة ودامية. Hace pocos días, Israel mató en la operación Nuevo Orden, este nombre es importante, a Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, era el líder de Hezbollah, su mayor enemigo, el mayor enemigo de Israel de las últimas décadas, con el que tiene un frente, digamos, latente, activado desde el atentado de Hamas de hace un año. Lo hizo Israel con una serie de bombas pesadas contra el búnker en el que Nasrallah se escondía en el sur de Beirut, en la capital del Líbano, que es el país donde opera esta milicia que está considerada como terrorista por gran parte de Occidente. Irán, la Guardia Revolucionaria, está detrás de Hezbollah, es una de las fuerzas que patrocina, en su mayoría dentro del Islam chií, patrocina contra Israel. En eso que se llama el eje de la resistencia, con Hamas en Palestina, con los hutíes de Yemen, con Siria. Irán tenía un dilema hasta este momento, que era cómo responder a la muerte de Nasrallah, uno de los símbolos, ¿no? Como digo, de ese eje, porque es verdad que si no atacaba, pues iba a ser acusado Irán de no hacer nada ante el gran golpe, ¿no? Que Israel había, digamos, propinado contra su principal proyecto armado en la región, proyecto de Irán, que es, en este caso, Hezbollah. ¿Por qué este ataque, Sal? En esta ocasión, Irán atacó, dice que en respuesta al asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán, que ha atribuido al Mossad, y también, sobre todo, al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el pasado viernes, que también murió con el oficial iraní Abbas Nilfurashin. Los dos murieron en el bombardeo, ¿te acuerdas?, masivo en el suburbio de Beirut. Y tantos golpes sufridos por Hezbollah y por Nasrallah, por supuesto, llevaron al líder supremo iraní a decidir este ataque, pese a que también dentro del régimen islámico había algunos que decían que es mejor no responder porque la respuesta puede ser aún más contundente. Al final, Khamenei, que también ha dicho hace unos instantes que va a hacer más ataques y de forma más duros, por tanto, esa es la respuesta, o diríamos el argumento de Irán. Por un lado, respuesta a asesinatos y por otro, para aumentar o restablecer la capacidad de disuasión del eje iraní, después de que hace en últimas semanas Israel realmente ha liquidado completamente la cúpula de Hezbollah y ha golpeado a las milicias proiraníes. Antes del ataque de Irán, el foco apuntaba hacia otra frontera, a la del sur del Líbano, con esa incursión del ejército de Israel en ese país contra las posiciones de Hezbollah. Hay un intercambio de golpes desde que estalló la guerra en Gaza y más especialmente aún desde la operación del Mossad, del Servicio de Inteligencia israelí, con los famosos buscas y walkie-talkies explosivos de los miembros de Hezbollah. Allí en el Líbano, los ataques de Israel durante los últimos días han dejado centenares de muertos y una gran destrucción en algunos puntos de ciertas partes del país, sobre todo del sur. ¿Qué estaba pasando en esa frontera sur del Líbano, Sal? Pues después de un año de escalada e intercambio de golpes, hace unas semanas Israel elevó la escalada para, diríamos, acabar con esta guerra de desgaste impuesta por Nasrallah, que aún estaba vivo, Nasrallah que condicionaba cualquier calma a una tregua en Gaza. Y más allá de matar a Nasrallah, el siguiente paso, aparte de los bombardeos, por supuesto, y del famosas explosiones de los buscapersonas y walkie-talkies, es esta operación terrestre, la primera de Israel desde el 2006, desde la guerra de 2006. Israel alega que es para lograr que vuelvan los habitantes del norte de Israel que fueron evacuados por los ataques de Hezbollah y que, por supuesto, no volverán si no hay seguridad al otro lado de la frontera. Y así, según Israel, el objetivo es destruir todas las posiciones en estas aldeas chiíes que están en la frontera.
Ahora mismo, Israel se enfrenta a una guerra en todo Oriente Próximo que le puede llevar a luchar incluso en 7 frentes a la vez. Ahí están Irán y todas sus fuerzas. No sé hasta qué punto estamos, Sal, ante el nacimiento de un nuevo orden en Oriente Próximo y sobre todo ante una guerra directa que implique a Irán y a todo su eje con Israel directamente. Yo te confieso que muchas veces cuando escribo escalada, guerra, estamos a punto de una guerra, a punto del abismo, pero si te fijas un poco en perspectiva histórica, yo creo que estamos hace meses ya en una guerra. Es decir, es una guerra no declarada, pero es una guerra entre Israel, que está apoyada por Estados Unidos en la distancia y también en la cercanía de las baterías defensivas, frente a un bloque formado liderado por Irán, por Hamas, por Jihad, por Hezbollah. Y es una guerra, diríamos, una versión más moderna, no es una guerra como en el pasado entre países, pero por supuesto, tras el ataque iraní de este martes, es muy posible que después de la respuesta de Israel se vea un deterioro más de la situación. Así que la definición, no sé si es escalada, guerra, pero está claro que la región no vivía semejante convulsión desde hace muchas décadas. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין. Justo después del ataque, Netanyahu, que es el primer ministro israelí, ya ha anunciado que Irán pagará y nosotros pues sabemos, ¿no?, de la capacidad militar de Israel, toda vez que el ataque de Irán, como hemos contado, pues ha sido, digamos, poco efectivo. Aquí cuenta con el apoyo de Estados Unidos, importante, con quien está coordinando la respuesta militar a Irán, que no sé, Sal, cómo de inminente es. Inminente no se sabe. Israel ha dicho que va a responder de forma contundente. Hay reuniones, hay consultas. Se habla mucho, por ejemplo, de que Israel va a aprovechar, entre comillas, este ataque realmente sin precedentes de Irán para atacar a Irán de forma también sin precedentes. E incluso te cuento que en Israel dicen que es la oportunidad, por ejemplo, imagínate, atacar las centrales nucleares iraníes. Esto sería el escenario más, diríamos, más duro, más fuerte para el régimen islámico, o por supuesto también atacar instalaciones energéticas que son fundamentales para Irán, por ejemplo el tema del petróleo en Irán, más allá de algún tipo de ataque contra la Guardia Revolucionaria. Pero está claro que, según todos los mensajes que salen, Israel va a responder. Y una cosa ya para acabar, y es que si te fijas, en abril, Estados Unidos pidió a Israel que no respondiera. En estos momentos, Estados Unidos no pide a Israel que no responda. Es más, Estados Unidos dice que entendería que Israel responda. Pues esta es la escalada continua, esta es la guerra, ¿no?, en la que parece que Oriente Medio ya está inmerso después de ese ataque de Irán, que desde luego lleva al conflicto a otro nivel. Sal, gracias por estar aquí en un día complicado, unas horas complicadas. Gracias. Un abrazo. Puedes escuchar El Mundo al Día en nuestra web, en elmundo.es, y en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Sale Mergui, desde Haifa, desde Israel, ha hecho posible este capítulo. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.